¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Hablemos de Justicia. Esta apuesta del canal de televisión del Poder Judicial que busca dialogar, educar y entregar elementos de debate y discusión en los temas relacionados a la justicia y que son de interés de toda la sociedad. Una de las temáticas con mayor fuerza en la discusión social y cultural en nuestro país tiene que ver con el género, con la igualdad y la no discriminación. Tiene que ver con los factores, dependiendo si usted es hombre o mujer, para la relación que tienen dentro de la sociedad. Para conversar sobre este tema, quiero presentar a las dos invitadas que tenemos en este capítulo. En primer lugar, la ministra de la Corte Suprema y encargada de temas de género del máximo tribunal del país, Andrea Muñoz. Ministra, muchas gracias por estar acá. Y también Catalina Lagos. Ella es abogada, académica y experta en materia de derechos humanos. Lo mismo, muchas gracias por estar acá. Partimos la conversación y la discusión con una nota introductoria que nos va a dar pie para la próxima media hora de conversación. Los invito a verla. El género mujer tiene una multiplicidad de identidades. De allí se desprende que la aplicación de justicia y políticas públicas también puede ser muy variadas. Bajo esta premisa, el Poder Judicial llevó adelante durante 2015 una propuesta de trabajo para incorporar la perspectiva de igualdad de género en dos niveles, entre ministros, jueces y funcionarios, y a la vez en el servicio que entrega a la ciudadanía. Este plan de acción surgió a partir de diversos mandatos emanados en cumbres y encuentros internacionales de magistradas. Dentro de las actividades destaca el taller de sensibilización en materia de género realizado en conjunto con la Corte Suprema Argentina y diversos talleres de capacitación dictados por académicas e integrantes de otros organismos sociales. El objetivo de estos encuentros ha sido avanzar en el acceso a la justicia sin discriminación. Siento que hay igualdad de género, se atiende tanto a hombres como a mujeres de la misma manera y se les da la misma solución y los mismos derechos. No veo ningún tipo de discriminación. No solo en el Poder Judicial, yo creo que en toda la sociedad, porque las mujeres son discriminadas en el sentido que no se les paga iguales funciones, iguales remuneraciones, no tienen las mismas posibilidades. Si hay discriminación, pienso que sí lo hay en el Poder Judicial y en muchas otras, no sé, en los ministerios, en el ambiente público básicamente se ve más, particularmente porque uno ve permanentemente a las personas salir en televisión o qué sé yo. Por ahora, la situación de la perspectiva de igualdad de género en el Poder Judicial se encuentra en una etapa de diagnóstico. Esto para identificar la percepción de los funcionarios respecto a las remuneraciones, el ambiente laboral, la discriminación por orientación sexual, la atención de usuarios y los criterios para juzgar. Queda planteada entonces la conversación. Catalina, este es un programa que tiene un fin educativo, que la sociedad conozca ciertos aspectos de esta discusión y quiero partir como una línea de base apuntando a que apunta a la igualdad del género. Cuando hablamos de igualdad de género, estamos hablando de conseguir que hombres y mujeres puedan gozar y ejercer de sus derechos de la misma manera, en igualdad de condiciones. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos asegurados los mismos derechos a nivel constitucional y también a través de los tratados internacionales. Sin embargo, en la práctica podemos notar que no gozamos de la misma manera de esos derechos. Entonces, si uno se pregunta abstractamente, ¿somos los hombres y las mujeres iguales? Seguramente en la calle, ¿cierto? O conversando con nuestros amigos, la respuesta va a ser sí. Yo soy igual a ti, tú eres hombre, yo soy mujer, somos iguales, pero en lo concreto nos damos cuenta que eso no es así. Por ejemplo, si miramos el Congreso y vemos la participación política de las mujeres, nos damos cuenta que solamente un 15% de nuestros parlamentarios son mujeres y todo el resto hombres. Entonces, tenemos ahí una brecha, ¿cierto?, en la participación importante. Lo mismo sucede cuando miramos en el ámbito laboral, por ejemplo, las remuneraciones. Las mujeres ganan menos que los hombres por el mismo trabajo, por un trabajo de igual valor. Menos mujeres participan en el mundo del trabajo también. Y así vamos dándonos cuenta que en los distintos temas y en los distintos ámbitos, las mujeres estamos en una situación diferente que los hombres. Sí, quiero clarificar la discusión actual. Esto se está llevando al Parlamento, son políticas permanentes del Estado, de los gobiernos, apuntando a generar un poco más de igualdad, ¿cierto? ¿Cuál es el contexto actual que tenemos en Chile? A ver, el Estado de Chile, lo que incluye, por cierto, los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Judicial, ¿cierto?, y el Legislativo, ha ratificado, el Estado, ¿cierto?, ha ratificado tratados internacionales de derechos humanos que obligan al Estado a tomar distintas medidas para conseguir la igualdad de género.
Algunas obligaciones específicas, por ejemplo, tienen que ver con la modificación de conductas socioculturales, ¿cierto?, que se basan sobre la consideración de que un sexo es mejor que el otro o modificar estereotipos de género que apuntan a que hombres y mujeres tienen funciones distintas en la sociedad. Esas son algunas obligaciones que encontramos en tratados internacionales, por ejemplo, en la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer de Naciones Unidas, la Convención CEDAW. También en tratados generales de derechos humanos que aseguran el derecho a la igualdad. Entonces vemos que el Estado y sus distintos poderes están obligados, ¿cierto?, a conseguir igualdad. ¿Cómo se hace eso? A través de la adopción de políticas públicas que tengan por el objeto, ¿cierto?, igualar la situación de las mujeres con la de los hombres y permitirles gozar de sus derechos, y también en el Poder Judicial, ¿cierto? Ahí tendríamos que ir viendo cuáles son las competencias de este poder del Estado y ver cómo el Poder Judicial puede ayudarnos a conseguir la igualdad. Hay muchas maneras de hacerlo y quizás eso podemos ir conversando, ¿cierto?, a lo largo de este programa. Pero una de las maneras en que se puede ayudar a conseguir igualdad es ayudando a que en el ejercicio de la función jurisdiccional, es decir, en el trabajo del día a día del juez, ¿cierto?, se evite sentenciar, ¿cierto?, llevar procesos utilizando estereotipos de género y conductas, ¿cierto?, que se basen sobre estas componentes de género que podríamos... Claro. Ministra, la situación actual del Poder Judicial, Catalina hablaba de... hay que analizar cómo este poder del Estado, el Poder Judicial, representa y trabaja en cuanto a la política de género. ¿Cuál es la situación actual de este poder del Estado? Bueno, el Poder Judicial hace bastante tiempo ya se empezó a interesar en el tema con el objeto justamente de poder cumplir más cabalmente las obligaciones que emanan de los tratados internacionales, y así se fue como involucrando en actividades como aisladas, puntuales, claro, participando en congresos, seminarios. Pero una de las cosas importantes que se logró ya el año pasado, en febrero del 2015, es que se aprobó un plan de trabajo tendiente a impulsar la incorporación de la perspectiva de género y de la igualdad de género dentro del Poder Judicial, aprobado por el Pleno de la Corte Suprema, y nos permitió entonces hacer un planteamiento más global, más sistemático y orientado efectivamente a sensibilizar a los jueces acerca de esta temática y a permitir que ellos en el fondo se dieran cuenta en forma más evidente de que la actitud o la actuación que tuvieran ellos al respecto era fundamental en el logro de una efectiva igualdad y en la satisfacción de los derechos de las mujeres. Y en ese sentido, el plan lo que pretende es mirar el Poder Judicial hacia adentro y ver si efectivamente son espacios libres de discriminación, de violencia, de acoso. Y por otra parte, mirar la función, o sea, en el ámbito, como quien dice, del interior del Poder Judicial, como entre nosotros mismos y hacia los usuarios, sí, pero también desde la perspectiva de la función jurisdiccional. Entonces, ahí hemos desarrollado distintas actividades, todas después las podemos conversar más largo, pero tal vez interesa, como apuntando a la pregunta sí, que tú haces, es que pensamos que para elaborar una política de igualdad y de no discriminación, que es nuestro como norte durante el año 2016, era necesario hacer un diagnóstico, un estudio a nivel nacional que digamos que incluyera todos los estamentos y que nos permitiera darnos cuenta y digamos científicamente saber cuál es la percepción que tienen los jueces, los funcionarios de todo, digamos, de todo el Poder Judicial acerca de si perciben que hay discriminación, en qué ámbito. Por ejemplo, tomando los ejemplos que dice Catalina, nivel de remuneraciones, acoso o no, y cómo ellos ven, cómo lo viven también en diversidad sexual, también en cuestiones que probablemente existen, pero que hasta el momento no son tapadas. Y en ese sentido estamos contentos porque, bueno, este es un proyecto que se licitó en el portal público y se ha estado realizando en los 3 últimos meses del año, y más o menos lo que hemos logrado es respuestas de unas 4.200 personas en encuestas online, que no es menor, es como un 30 y tantos % de todos los funcionarios del Poder Judicial, y es un estudio bastante completo respecto al cual estamos esperanzados, porque primero va a tomar un aspecto normativo, o sea, cómo, digamos,
cuál es la reglamentación que existe y, en definitiva, si de esa reglamentación, ya sea de forma directa o indirecta, se generan impactos respecto al tema de la igualdad. Hay focus group, entrevistas a personas clave y una extensión de un número que nosotros esperábamos llegar a un número lo más representativo posible. No siempre es tan fácil, pero 4.200 respuestas nos tiene contentos. Sí, la decisión de la Corte Suprema tiene un horizonte. ¿A cuántos años debería haber una política desarrollada? Bueno, vamos progresivamente. Piano, piano. Todavía no nos hemos planteado a largo plazo, pero por supuesto que el hecho de tener un diagnóstico nos va a servir de tener una línea de base para poder construir una política de igualdad y no discriminación, igualdad de género, lo más que refleje de mejor manera posible la situación en que nos encontramos. Ahora, está claro de que nosotros en esto estamos comenzando un proceso, sentando las bases, pero hay otros poderes judiciales en la región que van mucho más adelante, que lo han hecho. Entonces es muy interesante para nosotros haber conocido las experiencias de México, de Argentina, de Colombia, en que ellos ya lo tienen como incorporado y como nosotros no significa que tenemos que beneficiarnos de ese adelanto, Obvio. pero a la vez tenemos que ver y hacerlo carne dentro de nuestra misma realidad. Entonces es necesario aquí primero escudriñar, ver los niveles de posible foco de discriminación, conocimiento del tema y así poder levantar una política que nos permita proyectarnos ya hacia el futuro. El tema de la política viene este año. Una vez que conozcamos los resultados del diagnóstico, los bajemos, los hagamos nuestros, los difundamos. Claro. Y también esperamos que la política pudiera ser elaborada con una participación bastante amplia de las mismas personas que forman parte del Poder Judicial. Sí, Catalina, la ministra hablaba de otras naciones que han hecho un trabajo un poco anterior al nuestro. ¿Qué buenas prácticas o qué destaca de cómo han implementado ellos su mirada de género? Bueno, hay distintas experiencias interesantes. La Argentina es muy relevante porque la oficina de la mujer que tiene la Corte Suprema Argentina hace unos procesos de capacitación que se van replicando y sin fondos, sin recursos, ellos han logrado repartir conocimientos porque capacitan y esa persona que es capacitada tiene la obligación de replicar en su espacio de trabajo y así se va multiplicando la información. Eso es muy relevante. Además tienen un programa de capacitaciones que es muy bueno, que es de un nivel técnico muy, muy bueno. Entonces, esa experiencia es interesante porque vemos que no se requiere de muchos fondos, ¿cierto?, Claro, para poder hacer un buen trabajo en materia de capacitaciones sobre temas de igualdad y derechos de las mujeres. Otro ejemplo es el caso mexicano. Ellas también tienen una unidad de género. De hecho, el 2013 hicimos un seminario acá en Chile. Yo en esa época trabajaba en la Universidad de Chile y lo coordinamos con la Asociación de Magistrados. Patrocinó el Poder Judicial, participó en ese momento la ministra Rosa María Maggi, que era la encargada de género, y vino de Argentina Gabriela Pastorini, que es la jefa de la unidad de capacitaciones, y de México vino Adrián Ortega, a presentar el modelo, a presentar sus respectivos modelos. Ahí no tuvimos mucho que decir, pero claramente desde el 2013 pero mucho que escuchar. hasta ahora se han logrado grandes avances. Sí, fue un ejercicio muy interesante también de ver cómo sí se puede. En el caso mexicano es distinto porque ellos tienen muchos recursos destinados al tema de capacitaciones en materia de género y hacen un trabajo también muy importante dentro del Poder Judicial, pero también hacia afuera, producen boletines con información, realizan capacitaciones, ahí hacen publicaciones, entonces pero tienen muchos recursos, entonces también compararse con el trabajo que hacen ellos, si es que uno no tiene recursos, no tiene ningún sentido. Pero parece que la clave, primero que todo, es la información y la sensibilización, decir que esto es un problema, decir que esto es un conflicto y que tiene un impacto real. Cuando uno conversa sobre igualdad y no discriminación y temas de género, salen los estereotipos. ¿Cuáles son los estereotipos que tiene la Administración de Justicia? ¿Cuáles son los estereotipos que generan un impacto negativo en una sociedad como la chilena, ministra? Si es que se ha logrado detectar o levantar esa información. No, información específica de cuáles son los estereotipos no, pero justamente el tema de impulsar la incorporación de la perspectiva de género en la función jurisdiccional apunta a eso, o sea, justamente los estereotipos
En el fondo, en simple para mí, son estas ideas heredadas que tenemos y culturalmente construidas de que las personas tienen asignados determinados roles dependiendo del sexo que tienen. Entonces las mujeres tienen que ser más comprensivas, los hombres tienen que ser más fuertes. La mujer es proveedora, el hombre es proveedor, la mujer tiene que naturalmente dedicarse al cuidado de los niños. Hay estereotipos de distinta naturaleza, pero el desafío justamente es que como eso lo llevamos impregnado nosotros en nuestro ser, en nuestra cultura, usted tiene estereotipos sin saberlo, todos los tenemos, cultural. Algunos son positivos y otros son negativos. Claro. Lo interesante es que en el fondo, ¿cuál es el desafío? Que el juez al juzgar pueda interpretar las normas y aplicarlas al caso que conoce desprovisto de esos estereotipos y tratando de ser plenamente consciente, hacerse como un autoexamen de cuáles son en el fondo los preconceptos y los estereotipos, los juicios que yo tengo respecto a cómo la mujer se debiera comportar. Entonces, si yo tengo un juicio, por ejemplo, en que se denuncia un abuso sexual o se denuncia una violación y resulta que el juez tiene un estereotipo de que la mujer no debió haber estado en la calle sola después de las 12 de la noche, claro, y menos haberse tomado un traguito. Entonces, si todo ese entorno, el juez es la defensa del imputado, en el fondo lo magnifica o lo presenta, entonces el juez va a encontrar que no es tan víctima, digamos, o que debió comportarse de una manera distinta. Entonces, no sé si me explico, sí, hay juicios acerca de lo que las personas deben ser que tienden a hacernos percibir la realidad de una manera determinada y por lo tanto al juzgar lo hacemos no con plena libertad, sino que aplicando un molde. Esa mujer, no voy a decir en el tiempo anterior podrían haber hecho casquivana, no es el caso, pero, no, claro, pero hay algo que queda, porque iba vestida así, era provocativa, no era provocativa, o ella se pudo defender, se entregó muy rápido, ¿me entiendes? Sí, o sea, en el fondo, y eso es como muy obvio lo que estoy diciendo, supongo que ya más en la sintonía fina, lo interesante es podernos presentar frente a cualquier tipo de causa, no solamente penales y violación, que es como muy obvio tal vez, sino claro, que en cuestiones civiles, en cuestiones, bueno, laborales, desde luego obviamente, de familia, pero de distinta naturaleza en que efectivamente nos hace entrar con una impresión de las cosas que sesga la mirada y que por lo tanto perpetúa, y eso es lo importante, perpetúa la discriminación o perpetúa las diferencias. O sea, nosotros como jueces, pienso yo, debiéramos aprender no es que yo lo sepa tampoco, debiéramos aprender a poner distancia, a mirar el caso y a ver con qué herramientas cuenta para poder revertir eso porque los legisladores tampoco yo creo que pretenden hacer normas discriminatorias, pero de repente una norma que aparentemente puede ser neutra, no generar ningún problema, indirectamente generar un impacto y eso lo puede descubrir el juez tal vez. Es un poco eso, yo no tengo sí, claro, mucho más recetas. Catalina, hablando de los estereotipos, pero también de la neutralidad de las decisiones, ¿cuál es su opinión? ¿Cuál es su mirada? Es que son temas muy complejos. Tal cosa como mirada neutra no existe. Claro. ¿Por qué? Porque nos socializan a nosotros de manera que entendamos que la regla general es lo masculino. Entonces, el legislador cuando legisla desde la experiencia del hombre. Y así siempre nos vamos poniendo nosotros cuando tratamos de generalizar desde el lugar masculino. Entonces, uno puede decir, no, pero si esto es neutral, porque yo trato igual a hombres y a mujeres, pero en el impacto de esa política, de esa norma que busca ser neutral, ¿cierto?, afecta desproporcionadamente a las mujeres. Entonces, eso de tal neutralidad no existe. Lo que hay que hacer es justamente, cuando yo adopto una medida o una decisión, tratar de ver cómo impacta a las mujeres y cómo impacta a los hombres dentro del contexto que yo te decía en un principio, que es desigual para hombres y mujeres, porque no estamos en una sociedad que nos trata igual. Entonces hay que tener siempre en mente esta situación de subordinación de la mujer en relación con el hombre en la sociedad y tratar de analizar cómo nos impacta en ese estado de subordinación a las mujeres una medida o una norma o una práctica, lo que sea. Exacto. Quiero invitarla a escuchar ciertas estadísticas que son internas del Poder Judicial, pero que nos va a invitar a seguir reflexionando. Durante la última década, el porcentaje de mujeres al interior del Poder Judicial se ha mantenido en un 57%. En la Corte Suprema, en cambio, la presencia de hombres es mayor,
llega a un 58% de la votación total y el número de juezas de primera instancia asciende a 799 en todo el país, es decir, un 60% del total de jueces a nivel nacional. Esto, datos estadísticos sacados del Plan Maestro de Dotación Efectiva 2014 de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Ministra, ¿la dejan conforme estos antecedentes? ¿A cuánto uno debería aspirar para que sea una cifra que manifieste y represente la igualdad de la sociedad entre hombres y mujeres? Bueno, yo creo que las cifras demuestran lo que es una realidad clara, digamos, a nivel de justicia de primera instancia, las mujeres son más y en la medida que va subiendo la pirámide se va achicando. Somos 5 mujeres juezas de la Corte Suprema dentro de 21 ministros, eso no es tan malo, pero es una proporción que se achica en relación a la otra porcentaje que usted dio. Yo quiero plantear que en el fondo, para nosotros esa distribución tan masiva de mujeres no ayuda a la causa, por decir así, porque aparece como que nosotros no tendríamos problemas. Alguna vez algún ministro me dijo a mí, pero Andrea, ¿por qué te preocupas tanto? Es una cuestión de tiempo. O sea, en un momento más van a ser tanto. Para allá, claro. No, porque ustedes son, en el fondo, igualmente, como hay muchas mujeres en primera instancia, después vamos a tener una corte matemáticamente más. Claro. Entonces, claro, no se trata de eso. Las cifras son buenas desde esa perspectiva como a nivel general, pero el tema es que el acceso de las mujeres a cargos de mayor responsabilidad es más dificultoso. Y dentro de eso uno tendría que ver también dónde se distribuyen ese 60%. Probablemente a lo mejor yo hago una apuesta, pero claramente hay muchas más mujeres en familia, claro. A lo mejor hay jurisdicciones o materias en que se supone que los hombres podrían hacerlo mejor que las mujeres. Entonces, las cifras así solas demuestran que efectivamente esta es una profesión amigable en el sentido de que puede invitar a las juezas a participar en gran medida en un nivel parecido porcentualmente al de los hombres, pero yo creo que también, como hay diferencias más estructurales, el costo de ser juez para una mujer es más alto. Que para un hombre en términos de cuidado de hijos, de distribución de tareas familiares. Y bueno, ahí está el tema de que efectivamente para acceder, yo creo que las normas no son discriminatorias prima facie, digamos, pero a la larga recoge una historia de, por ejemplo, a lo mejor las personas tienen menos oportunidades de capacitarse porque están en labores un poco más, digamos, más cogida por una serie de actividades no solamente laborales, sino también familiares. Claro. Y eso va generando diferencia en cuanto al despegue, por decir así. Las mujeres tal vez de una edad como la que pueda tener yo, con menos responsabilidades, ya los hijos han crecido, a lo mejor se puede dar el lujo, pero mujeres como la Catalina, yo me imagino que tiene que hacer bastante más esfuerzo para poder, estar... Lo que decía Catalina, al final los parámetros que podrían ser similares para todos no lo son, por las características individuales de la persona y del género. La mirada tuya, Catalina, sobre la situación actual del Poder Judicial, las 5 mujeres que tenemos en la Corte Suprema, por ejemplo, la distribución de los jueces, claro, porque se habla de un dato, al parecer, positivo en cuanto a la 60% de la votación final, claro, pero si ese 60% se transforma en un 90% en familia, tenemos una gran cantidad de otros sectores que no están cubiertos por mujeres, por ejemplo. Sí, las cifras, claro, los porcentajes no se distancian tanto en participación, ni siquiera en la Corte Suprema, no hay una diferencia tan grosera, pero lo llamativo es que se invierten las cifras, o sea, en la base hay muchas mujeres, pero esas mujeres no logran llegar, y estas cifras se han mantenido por los últimos, la primera vez que yo lo chequeé fue hace aproximadamente 5 años atrás y se ha mantenido, no han ido aumentando mujeres, son procesos más largos, podemos decir claramente, pero está esta situación invertida. Entonces nos ponemos a ver y si ponemos a mirar quizás las normas que existen, ¿cierto? Y los procedimientos para el ascenso de hombres y mujeres son neutrales, como decías tú. Hay neutralidad, pero ¿qué pasa en la práctica? ¿Cuáles son los obstáculos invisibles que no logramos ver? Lo que decía la ministra de las capacitaciones, claro, seguramente una jueza en edad reproductiva que tiene hijos no va a poder acceder a todas las capacitaciones que sí va a poder acceder un hombre, ¿cierto? Lo mismo con las prácticas que tenemos hombres y mujeres de relacionarnos. Quizá una candidatura para llegar a ser ministro de la Corte Suprema requiere de mayor apoyo de los pares, ¿cierto? Mayores contactos para poder hacer una campaña, ¿cierto? Un poco más decisiva.
y las mujeres normalmente no nos aliamos entre nosotras para apoyarnos, para impulsarnos a lograr este tipo de mérito. Entonces, ahí hay varias cosas que son relevantes de identificar, y que este diagnóstico que están haciendo, que es maravilloso y que yo no me voy a parar, no voy a parar de realzarlo, ¿cierto? Y de tirarle flores, porque me parece maravilloso, nos puede ayudar a determinar qué prácticas hay que cambiar para poder impulsar la participación de las mujeres en estas instancias, que es relevante desde una perspectiva objetiva, en el sentido de somos la mitad de la población, o un poco más de la mitad de la población, las mujeres, tenemos que estar reflejadas, ¿cierto?, en las distintas instancias y en las más importantes, como la Corte Suprema, pero por otra parte, también desde una perspectiva subjetiva, en el sentido de traer las preocupaciones y las vivencias de las mujeres a los lugares de toma de decisión. Más allá de en número, ¿cierto?, estar representada, que se representen nuestras vivencias y nuestras experiencias. Sí. Quiero apuntar eso en cuanto al liderazgo general. Hay liderazgos que son masculinos, sea representado por mujeres o por hombres, son una mirada masculina en la sociedad también. Y pasa mucho y se ve mucho en políticas donde los liderazgos femeninos van en la misma línea del masculino al final, y son los temas, y chocan los mismos temas al final. ¿Cómo debería apuntar un cambio estructural dentro del poder judicial? ¿Algún tipo de ley de cuotas como se discute en el Parlamento? ¿Potenciar la carrera de las mujeres? Igualdad no es lo mismo que equidad, siempre se dice, ¿cierto? Las mismas condiciones no son necesarias iguales para otros. ¿Cómo debería ser o cómo se comportan otros poderes del Estado? Catalina, ministra. Bueno, ahí es que depende. Me parece a mí que es importante mirar las experiencias de otros poderes judiciales, pero siempre es mejor partir mirando hacia adentro, porque todos los poderes judiciales son distintos, las condiciones sociales son distintas, las concepciones de género son diferentes, los obstáculos son distintos. Entonces hay que mirar primero y identificar qué es lo que están haciendo ahora, cuáles son los nudos críticos, los obstáculos, y frente a esos obstáculos adoptar medidas que pueden o no consistir en acciones afirmativas como el sistema de cuotas, ¿cierto? O puede consistir en otros mecanismos que también sean específicamente dirigidos a las mujeres, como mencionaba la ministra, fomentar las capacitaciones a las mujeres, fomentar el acceso a los estratos más altos, ¿cierto?, del Poder Judicial. Ahí va a depender, ¿cierto?, del diagnóstico, yo creo, más que de mirar ejercicios como... Ese diagnóstico lo tendremos este año, ¿cierto? Yo traía hoy, bueno, una cosa que quiero acotar a propósito de lo que decía Catalina, que me interesó. Nosotros este año hicimos un convenio con la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema Argentina, y vino Gabriela Pastorina, que es a quien estaba recordando ella, y hizo unos cursos muy interesantes que logramos que vinieran 2 personas de cada jurisdicción. Y digamos en tema de género, de violencia, de trata, y esas personas en el fondo son capacitadas como monitores para replicar, y en este minuto estamos en la experiencia de replicar. Y multiplica la información, o sea, quiero contar ¿cierto? que eso ha sido como una cosa muy interesante para nosotros. Y lo otro, respecto a los números, como volver, efectivamente yo creo que los números son un dato, pero no es todo, como dice la Catalina, porque en definitiva eso nos puede ayudar a pensar lo que nos decía este ministro, digamos, espérate un poco si esto es cuestión de tiempo. O sea, porque efectivamente, por ejemplo, nosotros vamos a difundir la encuesta y vamos a estudiar los resultados y todo, pero lo que tenemos ahora, yo les puedo contar, por ejemplo, que un 9,4% manifiesta haber sufrido acoso sexual y un 45,6% ha experimentado o presenciado discriminación de algún tipo. Y aquí es interesante porque vamos a poder tener sorpresa. Nosotros, la pregunta decía algo así como, ¿usted ha experimentado personalmente o percibido algún tipo de discriminación? Y habían algunos cuadritos que llenar. Claro. Esa discriminación podría ser, por ejemplo, por aspectos de jerarquía, por aspectos de orientación sexual, por aspectos de situación socioeconómica, de etnia. Vamos a ver cuáles son las partes en las cuales efectivamente, y en un poder judicial en que naturalmente jerarquizado puede que también haya algún tipo de discriminación o distinción que se pueda dar, por ejemplo, también en ese ámbito. Entonces, yo creo que los números son importantes, pero yo creo que justamente no nos ayudan tanto, porque igual uno tiene que escarbar de si efectivamente las personas están disfrutando
de sus derechos en términos de igualdad hombres y mujeres. Exactamente. Porque además hay tipos de oficios dentro del Poder Judicial o de funciones que son más propias de los hombres que de las mujeres. Oficiales de sala, por ejemplo, solo varones. Será porque tienen que llevar expedientes, carritos, no sé. Pero en definitiva uno se podría preguntar si tienen acceso esa gran Si cantidad de mujeres pueden postular a eso, pueden postular a llegar todas esas siquiera a postular. cosas. ¿Catalina? Es que ese tema es muy interesante. Más allá de las cifras, como decía la ministra, si nos ponemos a mirar el detalle, claramente, y en algún minuto yo lo hice, en juzgados de familia tenemos 90%, por ejemplo, o cercana a esa cifra de mujeres siendo juezas y solo 10% de hombres, y así, claro, si vamos mirando, hay distintas composiciones. ¿Y por qué esto es importante? Porque es una réplica de lo que sucede en la sociedad y es una réplica de lo que las teóricas o académicas y las mujeres del movimiento de mujeres feministas llaman la división sexual del trabajo, cómo lo reproductivo está asociado a las mujeres y lo productivo a los hombres. Entonces, claro, si hay juzgados de familia, son las mujeres las que tienen que encargarse naturalmente a eso. ¿Cómo se producen esos procesos de selección, de asignación? Las mujeres postulan esos juzgados. Ahí podemos, ¿cierto?, en ese aspecto, empezar a ver cómo podemos ir modificando también estos patrones que se reproducen de la sociedad en el Poder Judicial, para ir, ¿cierto?, rompiendo estereotipos, rompiendo esta asignación de roles en base al sexo. Así es. Este programa también tiene una característica, que salimos con una cámara a la calle y preguntamos a la gente qué es lo que quiere saber sobre esta temática. Les invito a ver la primera pregunta ciudadana. ¿Puede ser sancionado un juez que utilice criterios discriminatorios a la hora de juzgar? ¿Hay alguna política que tenga que ver, ministra, con sanción o con algún tipo de recurso de nulidad o algo formal para si es que se logra determinar que se actúa en forma discriminatoria? Bueno, es que como decía Catalina, hay que entender el sentido de la pregunta, digamos. Sanción, uno lo piensa como una sanción administrativa. Claro, ahí uno podría hablar incluso de prevaricación cuando en definitiva realiza conductas que salen de la administración de justicia, pero yo creo que lo interesante es rescatar lo que decía Catalina al comienzo. Nosotros tenemos obligaciones internacionales que nos obligan a instar porque no se produzcan situaciones de discriminación. La igualdad es una manera positiva de decir la no discriminación, o sea, son como las dos caras de la misma moneda. Y yo creo que si los jueces tienen obligaciones internacionales y que están reflejadas en nuestro ordenamiento jurídico también, a nivel de constitución y luego en normas legales, efectivamente tienen que ajustarse en sus fallos a aquello. Ahora, cuando un juez, en el fondo, la parte, estima que ha fallado en forma discriminatoria, por supuesto que hay recursos, hay procedimientos, de hecho está la ley Zamudio, ¿no? O sea, claro, digamos, para luchar por una mayor igualdad, pero si el juez no aplica las normas, están todos los recursos disponibles, nacionales e internacionales también, digamos, que serían más fregados porque compromete al Estado chileno. Exactamente. ¿Cata? Claro, sí, en ese sentido, más allá de la normativa interna, que ahí la ministra, por cierto, conoce mejor las normas que yo, cuando me ha tocado hacer clases en cursos de la Academia Judicial o participar en cursos en que hay jueces, es importante siempre, y trato de hacerles ver que como agentes del Estado, ¿cierto?, que están obligados, como decía la ministra, por las obligaciones que voluntariamente ha suscrito el Estado en materia de tratados internacionales, cuando un juez o jueza actúa en base a razonamientos discriminatorios y eso se ve reflejado en la decisión que emite, ¿cierto?, como tribunal, puede hacer incurrir al Estado en responsabilidad internacional. Es decir, el Estado se arriesga a una condena o una decisión de algún organismo internacional, que pueden ser los comités de Naciones Unidas, el Comité para la Eliminación de toda discriminación contra la mujer, o la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana. De hecho, hay sentencias en contra del Estado de Chile por actos del Poder Judicial. Entonces ya tenemos en ese sentido alguna experiencia y por eso es tan importante que, y a veces se nos olvida, yo también he sido funcionaria pública y a veces se nos olvida que con los actos de nosotros mismos, ¿cierto?, podemos acarrear la responsabilidad del Estado. Sí, quiero dejar los últimos minutos de discusión. Ustedes, tanto la ministra como Catalina, han nombrado a la jefa de género de Argentina, de la Corte Suprema de Argentina, ¿cierto? Bueno, ella estuvo acá y cuando vino a hacer este seminario, esta capacitación, la entrevistamos en el Poder Judicial, ¿ya? Y
lo que me quedo dando vuelta y que les quiero preguntar es que ella, obviamente, lleva la delantera en esta discusión, pero dice que no basta incluso con fallar y con resolver con igualdad de condiciones, sino que la perspectiva de género también incluye una mirada diferente para un hecho cometido por una mujer y un hecho cometido por un hombre, en el sentido del impacto que tiene para la sociedad y para la persona en sí misma. Ella colocaba el ejemplo: si yo, como juez, castigo a 5 años, por ejemplo, decía, a una persona, a un hombre que cometió un homicidio, va a ser, esos 5 años para una mujer va a ser completamente distinto, por ejemplo, si ella tiene hijos. Dejar a hijos sin su madre durante 5 años tiene un impacto para la mujer distinto al hombre, por ejemplo. Entonces, yo no quiero que respondamos lo que decía ella, lo que decía Gabriela, pero básicamente, ¿qué significa fallar con perspectiva de género? ¿Y cómo se beneficia la ciudadanía y cómo refleja esto la igualdad de género? Le dejo la pregunta, porque sin duda es algo que va un poco más evolucionado que lo que discutimos en la actualidad en Chile. O sea, es un poco lo que hemos estado hablando, en el sentido de tener presente, a ver, o sea, la perspectiva de género, tal como yo la veo, yo creo que pueden haber otras miradas, nosotros la entendemos más bien como una categoría de análisis. O sea, que se pregunta cuáles son, en el fondo, las características que se le están asignando a los actores dentro del juicio, que se pregunta si esa ley que yo tengo que aplicar efectivamente tiene algo que genera una desigualdad, si el impacto para hombres y mujeres es distinto, claro, lo que decía Catalina, claro, etcétera. Indagar y preguntarse y poder entonces romper estos preconceptos de manera de poder fallar más libremente. Ahora, efectivamente, a la hora de aplicar las sanciones o las penas, eso va a influir en el sentido de que no es que en el fondo uno vaya a ser parcial, por decir así. Y ese es un desafío, de hecho, porque no todas las mujeres, entre comillas, tendrían que tener esta salida o esta interpretación. Pero en el caso a caso, el juez tiene efectivamente que tener a la vista una serie de consideraciones en base a las cuales determinar cómo juega la perspectiva de género. A ver, así modestamente, pensando en un caso puede ser tanto penal como en un caso de familia. ¿Qué significará, por ejemplo, entregarle el cuidado personal del hijo al papá o a la mamá? Y yo creo que ahí hay que tratar de ser lo más, digamos, no aplicar ningún estereotipo de que la madre necesariamente es la que lo va a criar mejor, porque eventualmente el niño podrá estar muy bien cuidado también con el padre, entonces va a haber que mirar una serie de condiciones que hasta la misma ley hace una enumeración para los efectos del interés superior del menor. Pero hay veces, por ejemplo, en un juzgado de familia, por lo tanto, yo soy de las que estaba muy de acuerdo con modificar esta norma legal supletoria que le entregaba necesariamente el cuidado de los hijos a la madre. Creo que eso está muy bien que se haya modificado. Pero a la vez creo que a las mujeres se les sube el estándar respecto a cómo deben criar a los hijos. Entonces, muchas veces podría pensarse que la madre es una mala madre porque trabaja en la noche, porque trabaja mucho, porque tiene determinada... Entonces, cargarle la mano a la madre o juzgar si ella está habilitada, no digamos habilitada, pero si ella está en mejores condiciones de cuidar a un hijo, por ejemplo, pueden influir los estereotipos. Entonces, va a depender del caso, no sé cuál es la A ver, yo creo que hay distintas cosas como interesantes. En cuanto al estándar de la mala madre, es como que es el estereotipo que más nos pesa a nosotros en las distintas jurisdicciones. Es un estereotipo que nos afecta y que hace que normalmente se nos discrimine, en el sentido de que a un hombre en la misma situación jamás se le exigiría lo mismo. Yo digo que es como evaluar a un caballo con el estándar de un unicornio. Porque, ¿qué es eso de la buena madre? Eso no existe. O sea, las mujeres tenemos que sacrificarnos por nuestros hijos, no podemos rehacer nuestra vida si es que nos separamos porque no podemos traer un extraño a la casa. No se le exige lo mismo a los hombres, ¿cierto? Y ahí siempre va a haber un tratamiento diferenciado. Ese era un comentario así como específico en relación con eso. En cuanto a las decisiones y el impacto diferenciado en hombres y mujeres, hay que ser cuidadoso también, porque decir, bueno, 5 años de cárcel van a afectar de manera más desproporcionada a una mujer que a un hombre, sí. Pero queremos reforzar que las mujeres somos las encargadas de la crianza y las únicas encargadas de la crianza.
O queremos también que un hombre que pueda ser condenado, ¿cierto?, a estar 5 años en la cárcel, también tenga la posibilidad de ser parte del cuidado de su hijo y de la crianza. Entonces, claro. ahí hay ¿Sí? que tener cuidado, pero Sí. sí, me parece que es importante ver que las mujeres no somos todas iguales. Hay distintas mujeres, y lo que decías tú al principio, lo que se mencionaba en la nota, sobre la multiplicidad de identidades. Exacto. Una mujer indígena no es lo mismo que una mujer afrodescendiente, que una mujer pobre, las mujeres tenemos distintas características. Entonces, imponerle una pena de presidio a una mujer indígena va a tener un impacto, ¿cierto?, más nocivo en esa mujer que en otra mujer. Y ahí sí podemos ir viendo también las diferencias entre las mujeres. El convenio 169 de la OIT señala en el artículo 10 que hay que preferir penas no privativas de libertad para personas que pertenecen a pueblos indígenas. Entonces, a mujeres indígenas quizás tengamos que evaluarlo y así ir viendo por grupos de mujeres. La igualdad implica tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Y adoptar medidas especiales también para situar a las personas que se encuentran en una situación de subordinación en la sociedad, para tratar de igualarlas y que puedan gozar de sus derechos de manera efectiva. Catalina Lagos, abogada y experta en derechos humanos. Andrea Muñoz, ministra de la Corte Suprema. A ambas les quiero agradecer la presencia en este capítulo. Los entendimos más que en capítulos anteriores, pero la discusión permitía, cierto, conversar mucho más. Les quiero agradecer su presencia en Hablemos de Justicia. Muchas gracias. Gracias. Por mi parte, nos reencontramos en un próximo capítulo desde el Salón de Honor de la Corte Suprema. Muchas gracias y hasta pronto.